esa situación me hizo pensar algo que no creía que esta fe cristiana pudiera tener esa fe lógica. Y en esa época de mi vida yo no quería tener nada que ver con Dios. Fue cuando el Señor me dijo, me llamó en el sentido me confrontó el Espíritu Santo en esa situación y me mostró que no debía yo estarle escatimando ese tipo de cosas al Señor. Hola, buenos días, mi nombre es Josué Antonio Hernández Martínez, actualmente soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada San Pablo aquí en San Luis Potosí, y mi historia de conversión, mi historia de entregar mi vida a Cristo inició ya por el 2009, en el cual yo empecé mi noviazgo con mi ahora esposa, en la cual ella sí era cristiana, yo no era cristiano. Y en esa época de mi vida yo no quería tener nada que ver con Dios. Entonces, si algo me definía a mí era ser una persona que no creía en nada. Tal vez existía alguien ahí, por ahí, pero en realidad no le daba una forma de Dios como la iglesia tanto católica romana o judíos o presbiterianos evangélicos creían de Dios. Entonces empecé este noviazgo con mi ahora esposa, la cual ella lo iniciamos sin saber en ese momento que ella era. En su momento, en su casa, tenían una célula de estudio bíblico en el cual me invitó, pero yo no quería ir. De hecho, le buscaba muchos peros de no hacerlo, hasta que hubo un momento en que ella en nuestro noviazgo me puso una encrucijada en la cual yo le agradezco mucho al Señor. Ella me preguntó, mejor dicho me dijo, que si yo nunca iba a ir a la iglesia o si nunca iba a aceptar una invitación a la célula, y le dije que no, que así estábamos bien, que yo respetaba su religión, ella que respetara mi forma de no creer en nada, y estaríamos bien. Pero ella me dijo que no, que para ella me amaba con todo el corazón, pero que ella amaba más a Dios. Entonces ese testimonio de ella de decirme que amaba más a Dios, la primera respuesta que se me vino a la cabeza fue: no, estás loca. Pero fue a raíz de eso que yo dije, bueno, voy a ir nada más para desenamorarme de ella, para que se me vaya un poquito el encanto, y ya sí, cada quien con su vida y sin ningún problema. Pero desde la primera vez que fui a la célula del Señor, respondió una pregunta que yo siempre he buscado. Si algo me caracteriza a mí es buscarle el porqué a todo, y a veces eso generaba mis conflictos. En la iglesia católica romana no me separé por cuestiones que muchas veces les separan a todos. Me separé simplemente porque ya no existía un porqué en las cosas que yo me preguntaba. Y en una parte en la cual en el estudio nos decían, hay cosas que pertenecen a Dios, hay cosas que Dios va a revelar, y cosas que Dios, aún después, ya que Él instaure su reino en la tierra, seguirán siendo de Él, y dependen no de una fe ilógica, sino una fe lógica, en la cual hay conocimientos que dependen y que son de Dios, y hay otros que por nuestra misma condición limitada no podemos entender y apreciar, no se nos pueden revelar. Pero lo que se nos revela en esta fe lógica es para salvación. Entonces esa
situación me hizo pensar algo que no creía que esta fe cristiana pudiera tener esa fe lógica. Entonces decidí ir en los 15 días posteriores. Me llamó la atención, acepté ir el domingo. Y algo que tengo que agradecer mucho al Señor es que mi esposa siempre mantuvo como primer propósito en su vida a Dios. Había cosas que yo trabajaba y rolaba muchos turnos, entonces era muy poco los días que coincidíamos, y cuando coincidíamos a veces eran los domingos en la tarde, y ella pues tenía que ir a los cultos en la tarde y participar. Me acuerdo que en ese entonces estaban preparando un coro para diciembre, y ella iba, y entonces yo tenía que esperarla en la banca hasta que ella terminara y ya después salíamos. Y esas cosas, les digo, les agradezco a Dios porque me enseñó que para la vida de alguien en la fe lo principal es el Señor. Lo demás viene como resultado de esa confianza plena en Dios. Entonces yo tenía muchos problemas hasta antes de ella. Tuve muchos problemas con el alcohol, tuve muchos problemas con una vida completamente alejada de Dios, en la cual tuve que pasar inclusive accidentes automovilísticos para entender la situación en la que estaba viviendo. Yo no pedía o yo no buscaba morirme, pero por cómo vivía pareciera que lo estaba buscando, y tenía muchas situaciones malas en mi vida. Si ustedes me hubieran preguntado en esa época si yo tenía el deseo de tener lo que soy hoy en la actualidad, te diría que no, estás loco. Pero el Señor, algo que me ha enseñado en estos más de 10 años en la fe, es que Él tiene planes completamente distintos para ti. Si Él no permitió que yo perdiera mi vida en una fiesta, en un accidente, en un exceso de alcohol, con alcoholes inclusive adulterados, era porque Él quería que estuviera aquí, compartiendo, conociendo y sirviéndole a Él. Entonces, después de vivir esa vida con muchos problemas de alcoholismo, lo encuentro a Él en esta relación, cosa completamente distinta a lo que yo había vivido, y me hizo querer saber más de Él. Terminé conociendo que la salvación era por Jesucristo, y no entendía eso realmente. Sabía que, bueno, Dios me salva, pero ¿por qué me salva? ¿Qué ve en mí? ¿O por qué yo? ¿O cómo es un Dios todopoderoso que quiere salvarme a mí? Entonces, de ahí empezó mi trayecto por entender a ese Jesucristo, entender a ese Dios, buscar el porqué de muchas cosas con respecto a la fe. Y eso me llevó en un camino en la cual el Señor me permitió dejar la iglesia donde fui bautizado, que era la Iglesia Nacional Presbiteriana Sion, e iniciar una plantación de iglesias con la familia de mi esposa, que se llama ahora Puerta de Salvación. Es una congregación nacional presbiteriana, Puerta de Salvación. Y ahí empecé a tener apertura para conocer más del Señor, y fue donde tuve ese deseo o ese llamado a estudiar, estudiar Sagrada Teología, licenciatura en Sagrada Teología, pero siempre con el concepto de nada más quiero saber más de Dios, no me interesa ser pastor, no quiero tener nada que ver con eso, solamente quiero saber el porqué de las cosas. Y es en este trayecto de mi preparación en las cuales el Señor me puso muchas pruebas a lo largo de esto. Y una de estas fue que mi hijo mayor, Josué, él se supone que mi esposa y yo no íbamos a tener hijos, y el milagro que el Señor nos permitió en concedernos a este niño hermoso, y el cual yo estoy orgulloso de él y de todos mis hijos, fue a través de este milagro en el cual yo entendí que el Señor no estaba escatimando nada en mí, como que para que yo como criatura le escatimara cosas a Él. Y entonces ahí, cargando a mi hijo, fue cuando el Señor me dijo, me llamó en el sentido me confrontó el Espíritu Santo en esa situación, y me mostró que no debía yo estarle
escatimando ese tipo de cosas al Señor. Y ahí fue donde acepté seguir al Señor para ser pastor. Y hasta el día de hoy he mantenido ese camino en el cual Él me ha ayudado en momentos altos y en momentos bajos, humanamente hablando, en momentos de problemas, pero el Señor siempre ha estado ahí. Algo que te debe de dejar y por el que hago este mensaje no es porque veas lo que soy y lo que puede ser, sino que veas lo que Dios usa para hacer grandes cosas. Yo no soy grandes cosas, pero a través de mi familia, de su servidor, de las iglesias, el Señor hace muchas cosas con tan poco como soy yo, con cosas tan pocas que soy yo y con tantos errores y defectos. El Señor hace grandes maravillas. Cuando el Señor toca tu puerta y te llama y te da esa fe para creer en Él, tienes que ser humilde y dejar tu orgullo a un lado, porque aceptas la total dependencia de Él para concebir un hijo, para que ese hijo se llegue a buenos términos, para que salgas de problemas de salud, como para que puedas compartir tu vida con la persona que amas y que ha elegido para ti, y que compartas tu vida y lleves tu vida en el camino que Él quiere que la lleves. Entonces, de una persona, de un joven con problemas de alcoholismo y con situaciones con riesgos de perder la vida, a encontrar una vida completamente distinta y completamente edificante, que te da un sentido de vivir. Lo logró el Señor Jesucristo, lo logró el Dios Padre y lo logra el Espíritu Santo a través de todo lo que hace en nuestras vidas. Este es mi testimonio, espero que les haya servido. No importa a la persona que le compartas del Señor, puede ser un borracho, puede ser un drogadicto, puede ser una persona con muchos problemas en su vida. Tú no pierdas la oportunidad de hacerlo, porque no sabes cómo puede el Señor cambiar su vida. A mí me la cambió. De alguien pensar que no valía nada, a través de Él valerlo todo, inclusive la vida de su propio Hijo. Entonces, comparte a Cristo, comparte de la obra redentora del Señor a todos, porque no sabes tú quién sí es el Hijo de Dios. Entonces, este es mi testimonio, que sea para la gloria de Dios y no del hombre. Nos vemos.